Hola, hola. Ya estamos en la tercera sesión de pruebas industriales. Bueno, vamos a esperar a que ingresen los demás compañeros y poder dar inicio. De los que están ahorita ya conectados, que somos creo 6, ¿quién ya está listo para dar la siguiente sesión? Perdón, la exposición que les toca. Norma Itzel, creo que quieras participar, ¿verdad, hace rato? Sí, maestra. Ok, Aunque adelante. le entendí ya después, pero aún así, pues, tengo Sí, mis dudas. ahí está, ya puedes compartir. Mm, ¿Sí se ve? Sí. Nada más voltea el celular, por favor. Dale. Sí. Ah, bueno. Pues yo ya lo tengo volteado. Bueno, ahí me dicen si se ve. Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues yo soy Norma Itzel Sarasúa Reyes, soy del campus Tampico y pues esta es mi exposición. La verdad es que yo que cuando empecé a investigar no sabía muy bien lo que era tolerancia. Ajá, sí. Y pues bueno, nada se refiere, o yo al menos así la entendí, es que debido a que pues es muy difícil tener una exactitud en los métodos de producción, es imposible casi fabricar partes de máquinas que tengan exactamente las dimensiones establecidas por el creador. Y por lo tanto se deben aceptar unas variaciones en las medidas. Esta variación admisible a un valor de la dimensión de la pieza, pues. Entonces, ahora sí, para empezar, la tolerancia es la variación admisible del valor de una dimensión. Este concepto hace referencia a que debido a que, pues por lo mismo de que no se puede asegurar medidas iguales, tienes que seguir asegurando tú su funcionamiento, ya que esta pieza no puede ser mayor a la permitida, porque pues no embonaría o no tendría el ajuste con la otra pieza, ni tampoco puede ser de una dimensión menor, ya que pues no podría ejercer su función. La línea de referencia, o también llamada línea cero, es la desviación, bueno, se conviene representar una línea llamada línea de referencia que correspondería a la dimensión nominal. A ver, no veo ahí la línea de En la referencia. parte superior, como está la No. imagen de abajo, Ya, ahí ya. no sé si puedan ver. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí está la línea cero en la imagen. Ahí háganle zoom porque yo, según yo sí la estoy viendo bien. Ahí, como lo pueden ver, en la parte superior siempre van a ser positivos y en la parte donde dice cote nominal van a ser negativos. La dimensión nominal es el valor teórico que tiene una dimensión respecto a la que se consideran las medidas límites. Aquí les puse un concepto que dice: las desviaciones pueden ser positivas o negativas, según sea su posición respecto a la cota nominal, como en la imagen. Ahí está. El ajuste, bueno, como ya lo habían dicho, es el acoplamiento bilateral de dos piezas en donde una encaja con la otra. Y esto se logra específicamente
teniendo la zona de tolerancia permitible bien, porque pues sí, no puede ser la pieza ni muy grande ni muy pequeña. El campo de tolerancia, bueno, está definido por las cotas máximas y mínimas, que es la medida máxima que ésta puede tener para seguir embonando con la pieza, la mínima posible, ya que pues no puede quedar, vamos ahora sí que bailando o nadando la pieza interior, ya que de esta forma no serviría. Y pues ahí hay un ejemplo que dice: en el caso de diámetros permisibles del agujero, el diámetro máximo, que es como D más, y la tolerancia superior. A ver, perdón. Lo último que Aquí hay comentaste, algunos conceptos. a ver, lo último que comentaste no te escuché. Ahí. ¿Puedes Lo del repetir lo campo de último? la tolerancia. Sí. Bueno, ¿Qué es lo que campo de les decía, que tolerancia? el campo de la tolerancia que yo encontré eran las cosas. Es pues el margen que tenemos nosotros de tolerancia para no sobrepasarnos del límite máximo ni bajarnos menos del límite mínimo permitido. Ujú. Ok. Ujú. Sí, adelante. Y no sé si lo logren ver en la... Sí, yo sí alcanzo a ver. Ay, es que no va. A ver, espérame tantito. No, si es que se me había trabado. Bueno, ahí yo ya no Y veo. pues aquí están algunos de los conceptos que se pueden utilizar. El ajuste dice que se emplea para asignar el conjunto de dos piezas acoplados entre sí, formando por un eje y un agujero. El juego es la diferencia entre el diámetro del agujero y el eje. Este solo existiría cuando el eje sea menor que el agujero en todo el campo de tolerancia. El juego máximo es la holgura máxima que puede haber entre el eje y el agujero, es decir, la diferencia entre el diámetro máximo del agujero y el diámetro mínimo del eje. Para el juego máximo, que es el Nada diámetro más, máximo menos te queda un minuto, Norma. Por favor. el sistema de ajustes ISO. La notación normalizada ISO de las medidas con tolerancia quedan definidas No sé, como que ya dejé de escucharte. por su valor nominal. Ok, está bien, no te preocupes. Hasta ahí la dejamos, ¿sí? Norma Itzel, gracias, Norma. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta a Norma Itzel? Bien, muy bien, está bien. Bien todo. ¿Ninguna pregunta para ella? Sí, porque Ok, muy bien. Entiendo que no, ¿verdad? El que sigue, por favor. Ya no se sigue compartiendo mi pantalla. No, ya no. Ok. ¿Quién es el que sigue? Si quieren le doy yo, maestro. Sí, por favor. Acuérdense que es la participación, que estoy tomando en cuenta. Y como los nombré primero, pero no, nada más de ahí creo que fue la única Melissa. Entonces ya es abierta la participación. Quien quiera participar, adelante. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, se ve Kakaroto. ¿Qué se ve? Esto, maestro. O Son Goku. Ay, no sé qué es. El patas muertas. Ahí. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Narcorrap. El fondo de pantalla, maestra. El fondo de pantalla. Es Kakaroto Goku.
Es que dijeron que patas muertas, no sé qué. De Matamoros, el chavo. Es el de Matamoros, ese chavo. A huevo. Ah, o sea. No conozco ese tipo de música. Es narco rap, maestra. Ah, ok. Nada más si puedes voltear tu celular de manera horizontal. Permíteme. Que si le permites, William. No presiones. Ok, nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿En posición de tolerancia o ajustes recomendados? Ajustes recomendados, por favor. Ok, Ya para terminar. ok, maestra. Ay, disculpe el... Bueno, a mí ya se me puso así, no sé ustedes, compañeros. Sí, sí lo vemos. Ok, ajustes recomendados. El este deberá de tener en cuenta los diversos factores, entre ellos el estado superficial de las piezas que van a estar en contacto, la naturaleza del material del que están hechas las piezas, la velocidad y temperatura del funcionamiento del mecanismo, dado que puede provocar dilatación que modifique el acoplamiento y el grado de lubricación empleado en el acoplamiento, etcétera. Mm. Eso fue lo que encontré yo, pero yo lo busqué por empresas. Ujú. Fue lo que encontré. Al entendimiento mío, el ajuste recomendado es el ajuste que contraen las máquinas hasta cierto punto, que lo evalúa el departamento de calidad. Pero como lo dice aquí, dependiendo del grado de lubricación, y todo, más la temperatura y la velocidad que conlleve, a veces el mismo molde puede llegar a cambiar de forma o tamaño. Ok, entonces mencionas ahí unas variables muy importantes, ¿verdad? Que Cierto. se deben de tomar en cuenta por aquello de que, bueno, sufre alguna alteración, ¿verdad? En su... ¿Perdón? De- A ver, sí, mencionabas ahí, muy importante, el material con el que está diseñado, ¿verdad? La velocidad, la temperatura, me parece. Ahí está. De funcionamiento del mecanismo, que podrían estos, cuando, si sufre algún tipo de alteración, podría provocar dilatación que modifique el acoplamiento, o sea, que no embone bien, ¿verdad? Esas piezas. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, Clemente? ¿Sí me escuchas? Clemente. No, como que lo perdimos. Se salió. Ya Lo salió. perdimos a Clemente, bueno. Y, Ok. y Ya Pero está sí, la... eso último que comentó sí es importante. Sí, sí son variables importantes porque, bueno, de ello depende, ¿verdad?, del buen funcionamiento de estas piezas. Y recuerden que por lo regular, estas piezas pues se hacen en serie, ¿verdad? Entonces, puede ser que alguna de 100, no sé, pues no cumpliera, ¿verdad?, con el funcionamiento. Muy bien. Maestra, creo que se me desconectó la pantalla, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya te tomé la participación. Vamos a continuar. Gracias. ¿Alguien Sí, más? lo que pasa es que como está la marina, como que se disturbia un poco la señal. Ok, no te preocupes. Sí, sí. ¿Alguien más que desea participar? ¿Se escucha? ¿Sí? Yo no sé si, pues hemos estado siguiendo con lo de procesos, pero no sé si quisiera que pudiera explicar un poco sobre hornos industriales, el tema ese. Acuérdate que hornos industriales, Ajá. ¿De la otra? lo dejamos con la otra materia, pero bueno, tiene que haber Bueno, una no está, relación. no, pues, Sí, si no puede es, ser. Adelante. Sí. Es que está muy de la mano, los dos, y podría crear confusión también, pero está dentro de, sí.
Sí, A ver, William, Total. escuchamos. A ver, ¿se ve la pantalla? así es, compañero. Sí. Sí, Bueno, ok. Buenas tardes, compañeros. Como buenas saben, tardes. mi nombre es William Sabiram García López. Quisiera comentarles un poco sobre hornos industriales, la investigación. Ya habíamos visto, nada más que voy a darme un poco rápido, porque al final de cuentas ya vimos mucho de este tema. Vimos la definición de hornos industriales, que los hornos industriales son los equipos o disposición utilizados en la industria, en los que se calienta por encima de temperaturas ambiente, los materiales y las piezas o los elementos colocados en su interior. Y vimos que los objetivos de estos es para necesaria reacciones, fundición, ablandar una A ver, perdón, hay un ruidito que no deja. Luego también vemos los diferentes tipos. Se divide, por ejemplo, en hornos de calentamiento. Estos sirven para, atendiendo al tipo de efecto que el horno produce en el producto, se pueden tener hornos para producir efectos físicos. Y estos se pueden dividir otra vez en hornos de calentamiento, de fusión, hornos para producir efectos químicos. Bueno, estoy repitiendo básicamente. Bueno, ahora, análisis. Me estoy yendo rápido porque quiero explicar lo último, que es lo que más me interesa. Clemente, tu micrófono, por favor, Clemente. Gracias. Desactiva tu micrófono, Clemente, porque no nos deja. clase. No escucho. Ok, sigue, William, por favor. Oye, ¿ya se acabó la vacunación o qué onda? Bueno, análisis energético de los hornos industriales. Vemos que los hornos se dividen tanto aquellos que usen gas caliente, la llamarada en ese entonces, para producir combustión, para su funcionamiento. También tenemos los que usan más, que son por medio de energía eléctrica en diversas formas. Vimos que es el arco voltaico o los hornos de arco voltaico de corriente alterna o continua, inducción electromagnética, alta frecuencia, forma de dielectricidad o microondas, resistencia óhmica y más. Aquí estamos viendo, bueno, clasificación de hornos industriales, como dije, son los hornos de llama o los hornos eléctricos. La ventaja que tienen los hornos de calentamiento eléctrico son que tienen ausencia de humos de combustión, más que nada especialmente por la situación del CO2, que es muy problemático. De hecho, se me olvidó ponerlo aquí, pero gran parte de la contaminación del CO2 que se genera por medio industrial es por la industria metalúrgica y todo esto. Ok, perdón. Genera demasiado. Aquí puedo hacer un comentario, si me lo permites. También Sí. otra ventaja que pudiera tener, ahorita bien mencionabas, la ausencia de humos de combustión. Bien, eso también, bueno, pues ayuda, ¿verdad?, a minimizar de cierto modo las emisiones, ¿verdad?, hacia la atmósfera. Que, bueno, con los otros tipos de hornos definitivamente pues hay gran contaminación. Sí, generan el producto que genera la combustión, muchos de esos de los de gas son el CO2 y otros más, por ejemplo los de, sí, antes que nada, ya sea que se use propano, metano o demás. Los tipos de hornos industriales tenemos que son hornos de solera, de balsa, solera múltiple, solera giratoria, de túnel, rotatorio, solera móvil, crisol, mufla, verticales o de cuba. Bueno, los hornos que se dividen de acuerdo a los fines con los que fueron ideados, por lo tanto tienen sus estructuras apropiadas para cada caso, tienen sin embargo toda una serie de elementos comunes. Los hornos donde la energía térmica es el resultado de una ignición de un combustible tienen me comí un párrafo ahí. Tienen los hogares para los sólidos o los mecheros o quemadores para los combustibles. Muchas veces los hogares se suprimen y la ignición de los combustibles se efectúa directamente en la zona de trabajo. Bueno, en la imagen, ahora sí, ya empieza más que nada lo que quería mostrarles, compañeros. La imagen que veo ahí, no sé si me toca dar un poquito de zoom para que la vean muy bien. A ver, voy a darle ahí. Es uno de arco eléctrico. Quería comentarles, un metal que usamos mucho en la actualidad
el aluminio tiene una historia interesante que me gustaría compartirles porque influye mucho en este ámbito del horno y otro más. Para obtener creo que me voy un poquito, me voy a la historia, un poquito más abajo. Aquí está, a ver. El aluminio es uno de los elementos más comunes en la Tierra y en consecuencia uno de los más baratos que tenemos. Pero no todos saben que no siempre ha sido el caso y que ha habido años en los que inclusive valió más que el oro. De hecho, aunque constituye aproximadamente el 8% de la corteza terrestre, su existencia en forma metálica era desconocida. Aunque sus compuestos químicos como el lumbre de potasio se habían utilizado desde la antigüedad para curtir el cuero o como cicatrizantes, nadie había teorizado su existencia como un metal, al menos hasta 1807. Fue entonces cuando el químico inglés Sir Humphrey Davy se le ocurrió que la lumbre era una sal de un metal, sin descubrir un metal que Davy quería bautizar como aluminum. En cualquier caso, solo en 1825 se produce aluminio como lo conocemos hoy. Fue por medio de Hans Christian Ørsted, quien lo crea en el laboratorio, inclusive en cantidades tan pequeñas e impuras que hacen imposible un análisis correcto del metal. Pero aún tardó más de 25 años en desarrollar su método para producir metal a una escala mayor. En 1855 se exhibieron 12 pequeños lingotes de aluminio en la Exposition Universelle, una gran exposición financiada por el emperador francés Napoleón III, que aquí lo vemos, es el de la imagen. El aluminio en ese tiempo era mucho más valioso que el oro, ya que era mucho más difícil de conseguir. Es por eso que en esos años el aluminio era el metal más caro del mundo. Ahí puse el costo, que $1,200 costaba un kilogramo de aluminio en ese entonces, cuando el oro valía en ese entonces alrededor de $650 por kilogramo. Voy a tener que poner esta imagen para que vean. El aluminio en forma mineral y se borró la otra imagen. No. Se le conoce como bauxita, aunque también le llaman lodo rojo. Es este que está en la imagen. Ese es el material donde se consigue el aluminio. Bueno, ahora, llegando al tema de arriba. No sé si ustedes saben, compañeros, pero el carbón, la máxima temperatura que puede generar es máximo alrededor de 800 grados centígrados. El gas LP, nada más alrededor de 1900 grados centígrados. El aluminio, para obtenerse de manera así mineral, como de la bauxita al metal, se requiere alrededor de 2400 grados centígrados, una temperatura mucho altísima que no podemos generar ni con carbón ni con gas. Bueno, ahora sí, viene el tema. Para obtener en la actualidad el aluminio necesitamos hornos de arcos eléctricos, que son los únicos que pueden generar unas temperaturas tan altas para generar de manera de mineral el metal por medio de la bauxita. Aquí en la imagen donde estamos viendo, este es el transformador que convierte la energía eléctrica alterna. Acá no sé si el puntero se alcanza a ver, hay tres torres así negras. Esos son unos grafitos, unas torres, no torres, ¿cómo se llama? Unos electrodos gigantes de grafito, que eso es lo que introducen en el horno. Estos están conectados a este transformador que convierte la energía eléctrica directa para poder, y estos entran a la cámara de fundición para derretir toda la bauxita y convertirla en aluminio, generar esa de temperatura tan fuerte. No solo aluminio es el único que necesita temperaturas tan altas para generarse. Hay otros minerales, nada más que ahorita no tengo la lista y ya nos estaríamos ampliando otros temas. Pero bueno, el caso es de que se tiene ideado, como ya habíamos comentado, que los hornos eléctricos técnicamente son un poco más eficientes en la dirección de metales y metalurgia y todo eso. Nada más que el problema es de que el consumo de energía también es muy fuerte y llega otro problema de que, de hecho,
la gran mayoría de aluminio que consumimos en el mundo, la mayoría viene de Australia, por cierto, déjenme comentarles, porque ahí es donde están las mayores productoras de aluminio de fundición, porque están en unos lugares muy estratégicos por el alto consumo eléctrico que generan, tienen no, como centrales eléctricas construidas para solamente ellos. Es por eso que en el mundo casi no hay fundidoras de aluminio en el mundo. Sí hay, pero son pocas. Y es por eso que el mayor productor de aluminio en el mundo, en el momento de hornos para fundición de aluminio, es Australia. Y poquito también cuando a lo mejor también los de fundición de vidrio. Muy más que nada explicar mejor en la imagen. El vidrio, el componente principal es el silicio, que lo encontramos en la arena. Ese es otro que también necesita una temperatura alta, pero al menos ese nada más necesita una temperatura de 1300 grados centígrados. Ese se puede conseguir con gas. Nada más que un dato curioso, el cristal tiene que enfriarse de manera gradual, porque si se enfría muy rápido de manera, hay un choque de temperatura y explota el vidrio cuando está la cristalización de la organización de los cristales dentro de la configuración electrónica y todo eso. Entonces, cuando se genera el vidrio, se pone en una piscina de estaño fundido para que se caliente para que se enfríe de manera gradual. Porque tiene que durar inclusive creo que casi todo un día enfriándose lentamente. Y también ese estaño tiene que derretirse en un horno propio. Y bueno, creo que ya me estoy yendo un poco mal alargado. Es lo que quería explicar antes que nada. Menos de un minuto, William, por favor. Sí, porque lo que queríamos explicar era los funcionamientos de estos hornos y un poquito de la historia de cómo pasó todo esto. No tanto estar explicando los conceptos que ya vimos, porque pues ya creo que ya lo hemos visto 2 o 3 veces. Pero bueno, espero no haberme ido tan largo, compañeros, y más o menos Está darles... bien, porque bueno, ya nos instruiste un poquito, ¿verdad? En la historia. Ajá. Bueno, perdón, pero es lo que quería, porque es lo que más he entendido honestamente, el ámbito de hornos es lo que o sea, sí entendí todo lo de tolerancia y todo eso, nada más que no quería repetir por cuarta, quinta vez, otra vez los mismos conceptos. Y Está es bien. que, porque... Y a veces es necesario repetirlos, para que quede como que bien claro. Porque Sí. solo a veces lo Bueno. leemos y no comprendemos. O sea, solamente Ujú. es por leer. Bueno, Ok, al menos para creo que no sé si quieren preguntarme algo, compañeros, que al menos, A ver, bueno, ¿quieren saber algo? ¿alguna pregunta para William? Pues a como veo, le gusta mucho estar leyendo. Y hablar, explicar. Bueno, Creo que no, William. órale, compañeros, Pero muchas gracias, igual. muchas Está bien. gracias. Gracias por la información, carnal. Dale. ¿Cómo dices? Gracias por la información. Sí, Es muy porque útil. hay datos que la verdad desconocemos y bueno, ahorita nos los hace saber. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, interesante. Ok, entonces hasta ahí vamos a dejarle la participación. Déjenme les comparto una información. Ahorita vamos a ver acerca de... la clasificación de los instrumentos de medición. ¿Sí? Así, para aprovechar los últimos minutos. Entonces ya la parte, ¿verdad? De lo que fue el torque, los ajustes, ya quedó más comprendido. Ahorita vamos a volver a mencionarlos porque, bueno, es parte, sin lugar a dudas, de la metrología, ¿verdad? Ya vimos los fundamentos, ya vimos el torque y ahorita los instrumentos de medición. ¿Cuál es el objetivo de esto?
Reconocer y clasificar los instrumentos según las magnitudes utilizadas y sus características más representativas. Interpretar los resultados obtenidos en una medición, expresándolos en diferentes sistemas de medida. Cumplir con las normas de seguridad específicas en el cuidado y utilización de instrumentos de medición como orden, limpieza, manipulación de las herramientas, equipos y cuidados específicos. Aquí en el último punto de cumplir con las normas de seguridad, y bueno, sin lugar a dudas, lo que es las 5 S. Las 5 S son cuando nos referimos a tener en cuestión de buenas prácticas, ¿sí? Buenas prácticas de orden y limpieza. La manipulación de las herramientas, equipos y cuidados específicos. Y los instrumentos de medición. De esta presentación, bueno, pues vamos a ver estos puntos, identificar distintos instrumentos para la medición de algunas magnitudes, identificar los factores que determinan la precisión y la exactitud, y interpretarlos de las cifras decimales del resultado de una medición. Bien, ¿qué es un instrumento de medición y qué función cumple? Un instrumento de medición es un elemento que tiene por función comparar magnitudes físicas, aplicando un procedimiento de medición. Ejemplos, ¿cuáles? Una regla, una balanza, un termómetro, un reloj, un manómetro, etc. Todos ellos, bueno, es un equipo, ¿verdad? Es un instrumento que finalmente, bueno, pues su función es comparar magnitudes físicas y finalmente dar un resultado, ¿verdad? ¿Qué tienen como una regla graduada y una wincha de medir? ¿Qué tendrán en común? Podemos decir como wincha, pero pues es una cinta métrica, ¿verdad? Que ambas miden la longitud, ¿verdad? Ese es como que el común denominador de las dos. Haz de cuenta que una que es para más que nada para tubería, ¿no, maestra? ¿Cuál? Y la ¿Cuál es para tubería? la que es como tipo flexible y la otra es como más para zonas más rectas, más planas. Puede ser, sí. Ok, y los instrumentos de medición se pueden clasificar por la magnitud física a medir. Por la magnitud física a medir, ¿cuáles son las 4 magnitudes fundamentales más utilizadas? Lo conocemos, ¿verdad? Masa, longitud, tiempo y temperatura. Por magnitud masa, ¿cuál es el instrumento que se utiliza para medir la masa? ¿Cómo efectúa la medición en ellos? ¿Cuál será el instrumento que utiliza para medir, que se utiliza para medir la masa y cómo se efectúa la medición? Peso y en kilogramo, o kilo, o gramo. Las básculas, maestra. La balanza o báscula. Es un tipo de palanca, ¿verdad? Constituida por brazos análogos, la cual a través del equilibrio obtenido entre pesos de 2 elementos permite la medición de masas. Y la observación en la práctica, la masa y el peso se consideran como una misma magnitud, aunque estas son diferentes. Por magnitud y longitud, ¿cuál es el instrumento que utiliza un estudiante para medir longitudes y qué características tiene? ¿Cuál es? ¿La regla del metro? Las reglas. ¿Sí? Bueno, la regla graduada, ¿verdad? Del metro, bueno, pues el instrumento más utilizado por los estudiantes para medir longitudes es la regla graduada. Este es un instrumento de forma rectangular y plana, dividido o graduado de una determinada unidad de longitud, que mide, bueno, pues unidades pulgadas, centímetros, milímetros, pies, etcétera. Y por magnitud y longitud, bueno, la cinta métrica o el flexómetro es un instrumento de medida o de medición, ¿verdad? Conocido también como wincha de medir y consiste en una cinta metálica flexible, graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. Con este instrumento se pueden medir líneas y superficies, contornos, curvas. Bueno, viene a colación lo que comentó Clemente, ¿verdad? Por magnitud y longitud, ¿cuál es el instrumento que utiliza un técnico para medir pequeñas longitudes? Por ejemplo, el diámetro de un perno. ¿Cuál es el instrumento? Micrómetro, macrómetro, ¿no? El pie de metro, ¿verdad? O pie de rey. Bueno. No sé si todavía alguno lo... Bueno, no sé más bien si alguien lo ha usado. Sí. Yo creo que en las prácticas, ¿no? No sé, en la prepa, no. Yo lo llegué a utilizar. Yo sí. ¿No? En mi caso, en la secundaria y en el CBT, cuando tenía prácticas de mecánica, porque tenía mecánica automotriz, y las bujías necesitaban tener cierta medida de apertura y todo eso. Sí. Sí, las dimensiones, ¿no? De los objetos, sobre todo en los pequeños, checar pues la dimensión, el ancho y eso. Sí, no podía, es que las bujías como crean un arco eléctrico, no podían estar tan grande, tan abierta porque no se genera el arco eléctrico, ni tan cerrada porque puede producir corto.
Ujú, y usaban el pie de metro. Ajá. Ok. Eso es insustituible para medir con precisión dimensiones de objetos relativamente pequeños como pernos, tuercas, tornillos, orificios, etc. También lo utilizan mucho en el laboratorio de calidad, pero las de giro bebidas gaseosas, por ejemplo, para medir la ficha, bueno, ahora la tapa rosca, ¿verdad? La de plástico. Ya saben, todo esto es parte de calidad, ¿verdad? Miden una por una la ficha como tal, ¿verdad? Y con este de pie de metro, pie de rey, checan realmente la medida, ¿verdad? Que venga dentro de los parámetros. Bien, ahora vamos a ver sobre, igual, por magnitud de longitud, ¿cuál es el instrumento que utiliza un técnico para medir longitudes extremadamente pequeñas? ¿Cuál será? Ahí está. ¿Mm? ¿Cuál es? El micro, ¿es esa cuál? Sí, sí, sí. Algo Micrómetro así Palmer. va, micrómetro, vale. Muy bien. El instrumento es el micrómetro Palmer, consta de un tornillo de carácter micrométrico a partir del cual es posible la medición de centésimas o milésimas de milímetro. También podemos encontrar micrómetros en pulgada en los rangos de centésimas y milésimas de pulgada. Por magnitud de longitud, bueno, pues igual. ¿Qué es una micra o micrón? Bueno, ahí está. Una micra es un prefijo que indica la milésima parte, ¿verdad?, de un entero. Y el sistema métrico decimal, pues un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Habitualmente solo se nombra como micrón o micra. Muy bien. En mecánica, para describir las dimensiones de un componente con frecuencia, no basta con los instrumentos para medir longitudes, sino que se requiere de un instrumento para medir los ángulos. ¿Cuál es el instrumento que utiliza un estudiante para medir ángulos? El transportador, ¿verdad? Observación. En el área técnica, dado que se requiere gran precisión, se utiliza un instrumento compuesto que integra la escuadra y el transportador recibe el nombre de escuadra universal. Ahí está. Este instrumento tiene gran precisión y adaptabilidad. Sirve para marcar, transportar y obtener ángulos, centros de piezas cilíndricas. Yo la verdad nunca lo he usado. Consta de una regla milimetrada o milimétrica en la cual puede insertarse un disco graduado en grados que permite en conjunto con la regla efectuar las mediciones de ángulos. Bueno, de manera muy precisa. ¿Qué instrumentos se utilizan cotidianamente para medir el tiempo? Pues en lugar de dos el reloj, ¿verdad? El cronómetro. Sí, y el cronómetro y el calendario, ¿no? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencia el calendario reloj del cronómetro? Los tres instrumentos se utilizan para medir el tiempo. Se diferencian fundamentalmente en la unidad de tiempo en que efectúa la medición, calendario días, pues en 24 horas, ¿verdad? O giro de la Tierra alrededor del Sol. El reloj, en horas, minutos y segundos. Y el cronómetro, fracciones de segundo y unidades menores. La Eso precisión. es mucho más exacto. ¿Mande? La precisión. La precisión del cronómetro. Ok. ¿Cuál es el instrumento más utilizado para medir temperatura? ¿Cuáles son sus características? El más común es el termómetro. Realiza la medición tomando contacto con la sustancia. Utiliza distintas escalas. La más común son los grados Celsius, en la cual el 0 alude al punto de congelación, y los 100 grados centígrados hacen referencia al punto de ebullición del agua. Y ahí están, ¿verdad?, algunos tipos de termómetros. Desde los más convencionales hasta los digitales, ¿verdad? Luego vemos mecánica, el instrumento más común para medir temperaturas se conoce como pirómetro. Sí lo han usado supongo, ¿verdad? Termómetro, sí. Ok. Se caracteriza por medir altas temperaturas. pirómetro. Se realiza la medición, el pirómetro, sin tomar contacto con la sustancia. Lo están ¿Perdón? usando mucho ahorita, lo están usando mucho para medir las personas, la Exacto. temperatura. Así Creo que hay es. unos para medir los refres, creo. Bueno, sí, también lo utilizan los técnicos, sí, Pero cuando eso te hacen refiero. alguna revisión en los equipos, ¿verdad?, electrónicos, sobre todo de Sí. refrigeración. Sí, hay uno. Enlace. Así es. Y bueno, mucha gente ya hasta tiene su propio, ¿verdad?, pirómetro. Yo la verdad no he comprado uno, pero muchos ya lo tienen. ¿Qué instrumento utilizará para medir la altura de la sala de clase? El espesor de una hoja de papel, el diámetro de un perno. ¿Cuál se utiliza? Ahí está, ¿verdad? La altura de una sala de clase la mediría con una hincha o medir un flexómetro. El espesor de una hoja de papel con